Hace 16 años. Y sin embargo las universidades privadas se han duplicado en este país. Ahora mismo tenemos 50 universidades públicas y 32 universidades privadas. Y eso es consecuencia de algo. Pero como decía, eso no es no solo lo que conlleva una política claramente contra las universidades públicas imperidas por este gobierno, que está dentro del germen del propio modelo. La Declaración de Praga de 2009 plantea que es necesario al menos invertir un 2-3% del PIB en universidades. En España esa inversión está en el 1,2% y cayendo. Por otra parte, Dinamarca, que es el país que más invierte, duplica esa inversión, llegando casi al 9%. Como premisa podemos decir, y eso lo demuestran los datos, que la formación mejora la calidad del empleo y la resistencia ante la crisis. Luego comentaré la campaña previa a las medidas que este gobierno ha empleado contra las universidades, pero basta decir como preámbulo que se habla de que la universidad produce desempleo o no crea el empleo adecuado, pero sin embargo, aunque tenga un 21% de los jóvenes universitarios están desempleados, hay más del 50% en general de la población desempleada juvenil. Mientras los titulados universitarios, entre los titulados universitarios hay un 12% de desempleo, hay un 26%, como saben, en toda la población de desempleo. Por lo tanto, repito, la formación es clave y lo que se ha hecho es ir en sentido contrario, liquidar la formación en todos los niveles, especialmente en universitario. También es digno de destacar lo que se ha hecho en investigación, mejor lo que no se ha hecho. Como decía, la investigación está centrada en España y el gasto total en I+D+I respecto al PIB ha disminuido desde 2009 hasta 2015 nada menos que un 36%, que nos devuelve a niveles del año 2001. No se puede hacer más en menos. Sin embargo, incluso centrarnos en los porcentajes de gasto real, capítulo 1 al 7, de lo que se nutre el sistema público de investigación, el I+D baja aún más y nos remite o nos sitúa en cifras similares al año 1983. Son datos que por sí mismos hablan de lo que ha ocurrido, ¿no? ¿Y esto cómo lo hizo el gobierno? Pues desde el comienzo se planteó que la universidad pública no podía seguir como estaba. Y durante esa etapa, que algunos denominamos de austericidio, se denomina de forma general, se emprendió una estrategia muy concreta. Lo primero, desprestigiar a las universidades públicas. Una campaña permanente que ha durado hasta hace bien poco. Ahora, al calor de la cercanía electoral, parece que se ha silenciado algo. Preparar un informe que es una declaración de lo que piensa ese modelo económico sobre las universidades públicas, conocido como el informe verde, que debido a la presión social no se han atrevido a poner, pero es muy significativo leerlo porque dice todo lo que pretendía. Y después ir publicando una serie de reales decretos leyes que ha sido el arma fácil, inmediata, sin control de ningún tipo, sin control del Parlamento, sin diálogo social, para ir tirando medidas que ataquen a la universidad. Permítanme que analice brevemente cada una de ellas. Lo primero, el contexto de ataque, el desprestigio e intoxicación de las universidades públicas. Se han dicho cosas como que la universidad pública es cara. Basta decir que, como decíamos antes, un 1,2%, solo se emplea un 1,2% del PIB, un 20% menos que la media de la OCDE. El gasto por título en la universidad pública es un 25% menor que la privada. Que la universidad pública genera desempleo. Ya he dicho antes los datos del empleo juvenil y el empleo general. Que hay un excesivo número de universidades públicas en España. En España hay una universidad por cada 582.000 habitantes, mientras que en Reino Unido, por ejemplo, hay una cada 253.000 y en Estados Unidos una cada 94.000. A ellos les gusta poner muchos ejemplos de los países anglosajones y por eso me he permitido decir. También se habla del fracaso de los estudios, un 30% de abandono, que no es correcto.
es inferior ese fracaso al 12% porque ahí mezclan cifras y colocan también los estudiantes que pasan de estudio, se cambian de estudio dentro de ese porcentaje. Y después el consabido ranking de universidades, como el ranking de Shanghái, ¿no? Ya saben ustedes que decirnos que estamos muy mal en el ranking es siempre tratar de descalificar la universidad pública. Es posible que nosotros estemos bien en el ranking de Shanghái, porque ese ranking se basa en inversión claramente. Las universidades que están en ese ranking, en los primeros 100 puestos, tienen una inversión en I+D+I del 2,3% del PIB. En Estados Unidos llega al 3%. Además, el ranking ese se puede modificar muy bien simplemente contratando premios Nobel. En España no es nuestro camino. A pesar de todo, España aporta un 3,3% de la producción científica mundial, cuando el tamaño de nuestra economía es del 2,2%. Y nuestro comercio exterior del 1,9%. Eso para hablar de la campaña que emplea el Partido Popular. En segundo lugar, el informe BER. El informe BER, como decía, es un trabajo de denominados expertos. Yo pongo en duda mucho esa palabra aplicada a componentes de ese informe, en el que se marca la estrategia política y económica del gobierno respecto a la universidad. Y básicamente lo que se trataba era de desmantelar la universidad pública. El tipo de contrato, por ejemplo, que se pensaba para profesores suponía básicamente una entrevista y básicamente un contrato a dedo. Y por último, los decretos ley, o las leyes en general. Todo comenzó, como saben, con el Real Decreto Ley de 20/2011 de 30 de diciembre, que se congela la oferta de empleo público, y eso lo estamos sufriendo en las universidades gravemente, porque ha supuesto fundamentalmente disminuir el número de empleados universitarios, profesores y PAS, PDI y PAS, y impedir la promoción en todos los niveles de los profesores universitarios. Y esa situación de asfixia económica comienza en el año 2012, pero no se queda ahí, porque se publica la reforma laboral en el 2012, Real Decreto Ley 3/2012, el decreto de abril de medida urgente del sistema educativo, que van poco a poco asfixiando la capacidad de maniobra, de acción de las universidades y los componentes dentro de la universidad. Solo hay una forma de salir de la crisis en esta situación que se ha creado y que es rehaciendo todo lo que se ha hecho en cuanto a legislación y retomando temas como teníamos al principio, como la famosa tasa de reposición, a los niveles en que se encontraba. Y también quiero decir que es posible otro modelo respecto a la universidad, otro modelo económico que tenga en cuenta más bien los valores que están en la universidad, porque la universidad no es solamente un lugar de formación y de investigación, también crea riqueza. El invertir en universidad es dar otra oportunidad a la sociedad en general, una riqueza más innovadora, más productiva, más basada en la investigación, más basada en las nuevas tecnologías, en la biotecnología. Los distintos estudios, como que me gustaría señalar, que realizó en el año 2012 el Centro de Empleo de la Universidad de Granada, vienen a demostrar ese valor añadido que hay en la inversión universitaria con respecto al empleo. Nada más, muchas gracias.